Un saludo a todos los estudiantes. En este tutorial vamos a hacer una retroalimentación general sobre los casos que ustedes estuvieron analizando en días anteriores respecto de los criterios o los factores para la determinación de la jurisdicción y la competencia según los parámetros que estuvimos trabajando en clase y naturalmente según las reglas establecidas en el Código General del Proceso. Recuerden que la idea del ejercicio era que ustedes hicieran la reflexión sobre dos cosas básicamente, sobre la naturaleza de cada proceso y sobre cómo las condiciones de cada caso les ayudaban a ustedes a determinar cuál sería el juez al que le correspondería resolver el litigio en cuestión. No olviden además que la idea pues era que ustedes se dieran a la tarea también de hacer una corta explicación que va más allá de simplemente citar la norma, sino una explicación de por qué le corresponde a un juez o a otro resolver determinado litigio. Aquí lo que vamos a hacer es una retroalimentación general y ustedes, cada uno de los grupos va a recibir en el aula los comentarios y la retroalimentación junto con la evaluación particular de cada uno de los trabajos que realizaron. El primer caso era el caso del padre que ya no estaba en condiciones de seguir aportando la cuota alimentaria de su hija mayor de edad y que por ende tendría en este caso que solicitarle a un juez la exoneración de la cuota alimentaria. Ustedes en su derecho de familia van a ver cómo en materia de alimentos, a efectos de establecer las condiciones de la obligación, pueden presentarse diferentes situaciones. Puede solicitarse ante un juez que se fije la cuota, que se aumente esa cuota alimentaria, que se disminuya la cuota o, como en este caso, pedirle a un juez que, dadas ciertas circunstancias, autorice la exoneración de la cuota. Por esas razones, como es pedirle a un juez que haga la declaración de que existen ciertas condiciones, es un proceso que en su naturaleza es declarativo. El trámite que debería seguirse es el trámite del proceso verbal sumario, como ocurre con todo lo que tiene que ver en materia de obligaciones alimentarias. En primer lugar. En segundo lugar, por la misma naturaleza del asunto, le correspondería a un juez de familia en única instancia. En este caso, nos encontramos con que el demandado vive en la ciudad de Sincelejo y si ustedes miran la distribución de despachos que tuvimos la oportunidad de compartir en el aula virtual, Sincelejo tiene un juzgado promiscuo de familia. Y aquí aprovecho para hacer una aclaración. ¿Por qué en algunos en algunas ciudades de algunos departamentos existen jueces de familia y en otros existen jueces promiscuos de familia? Cuando se habla de un juez promiscuo de familia, estamos en presencia de un juez que tiene una doble función. Tiene las competencias para los asuntos de familia en general, divorcios, alimentos, declaración de unión marital de hecho, etc. Y tiene además la función que tiene que ver con la responsabilidad penal la responsabilidad penal de adolescentes que infringen la ley penal de conformidad con la ley 1098 del 2006. Y eso es lo que le ocurre a Sincelejo. Sincelejo tiene un juzgado promiscuo de familia y ustedes recuerdan, si existe juzgado de familia, la competencia le corresponderá a este. En única instancia, ¿por qué? Fíjense ustedes que se trata de un proceso verbal sumario. Todos los procesos verbales sumarios, por definición, tienen esa naturaleza, el ser de única instancia. Habíamos dicho ya que en este caso pues se aplica la regla general de competencia, que es la del domicilio del demandado. Y pues ya hicimos las consideraciones de por qué le corresponde a un juez de familia. Vamos al caso número 2. En el caso número 2 estamos en presencia de una persona que se quería divorciar. Antiguamente habían estado viviendo durante el tiempo de convivencia, habían estado viviendo en Arauca, ahorita están viviendo los dos, uno en San Vicente y el otro en Bucaramanga.
En este caso, el divorcio, ¿por qué el divorcio es un proceso de naturaleza declarativa? Recuerden ustedes que en el caso del divorcio, lo que yo voy a pedir, cuando es un divorcio contencioso, lo que yo voy a pedir como demandante es que el juez reconozca que existe una de las causales establecidas en el Código Civil como causales legítimas para pedir la terminación del vínculo matrimonial. Por eso es un proceso declarativo. Como la mayoría de los declarativos en el Código General del Proceso tiene el trámite de un proceso verbal. Ahora bien, la naturaleza del asunto, recuerden que es un asunto de familia, ¿cierto? Pero ¿qué nos sucede en este caso en particular? Resulta que si uno mira, para efectos de ubicar ya el tema del territorio, ya sabemos que es de familia, sabemos que como es un divorcio no nos vamos a tener que preocupar por el tema de la cuantía, porque aquí es la naturaleza del asunto la que nos está definiendo la competencia, es decir, todos los asuntos, si uno mira en el Código General del Proceso, todos los asuntos que tienen que ver con divorcios, nulidades de matrimonio, etcétera, le corresponden a los jueces de familia en primera instancia. En este caso, les decía, tenemos una situación particular. Resulta que San Vicente de Chucurí no tiene juzgado de familia. San Vicente de Chucurí tiene solamente un juzgado promiscuo del circuito y 2 juzgados promiscuos municipales. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Acudimos a la regla del Código General del Proceso, en donde permite que los procesos que en principio serían atribuibles a la jurisdicción de familia o a los jueces de familia le correspondan a los jueces del circuito en primera instancia. Esa es una norma que encontramos en este momento en el numeral sexto del artículo 20 del Código General del Proceso, de los atribuidos a los jueces de familia en primera instancia cuando en el circuito no exista juez de familia o promiscuo de familia. Y esa es precisamente la situación que se nos presenta acá. En este caso, tenemos un municipio en donde sí hay un juez promiscuo del circuito, quiere decir que tiene facultades para asuntos civiles, para asuntos de familia y para asuntos penales. Y allá es donde está radicado el demandado. ¿Por qué no podíamos utilizar el domicilio conyugal? Que en este caso, si la memoria no me falla, era en el municipio de Arauca, porque ninguno de los dos lo conserva. Recuerden que la regla del domicilio conyugal aplica solamente si el demandante conserva ese domicilio. Entonces, por eso en este caso le correspondería, perdón por el error de digitación acá, al juez promiscuo del circuito de San Vicente de Chucurí. Y naturalmente, como es un divorcio, todos los divorcios tienen 2 instancias. En el caso número 3, estábamos hablando de la persona que tenía la intención, siendo poseedor, de que se le declarara como propietario, es decir, quería iniciar una declaración, un proceso de declaración de pertenencia. Por obvias razones, la naturaleza del proceso declarativo y como la mayoría de los declarativos, nuevamente, en el Código General del Proceso, el trámite es de carácter verbal, el trámite. Frente al tema de la competencia, aquí sí que tendríamos que mirar. En este caso, por restitución de tenencia, sí tendríamos, por declaración de pertenencia, sí tendríamos que acudir al tema de la cuantía. La naturaleza, si ustedes miran en las competencias de los jueces civiles, en ninguno de los artículos, ni en el artículo 20, ni en el artículo 18, ni en el artículo 19, en ninguno de estos nos aparece la declaración de pertenencia como asunto de carácter especial, cosa que, haciendo un paréntesis, sí lo hacía el Código de Procedimiento Civil. En el Código de Procedimiento Civil, sí, independientemente de la cuantía,
las declaraciones de pertenencia le correspondían a los jueces civiles del circuito. Esto fue una de las modificaciones que trajo el Código General del Proceso. Entonces, en este caso sí tenemos que mirar el tema de la cuantía. Como la cuantía en este caso se determina por el valor de los bienes, y aquí vamos a mirar nuevamente, como ya la naturaleza no nos dijo nada, pues entonces vamos a mirar la regla del artículo 26 en materia de fijación de cuantía. Y ahí tendríamos que acudir a esto. En los procesos de pertenencia, saneamiento de titulación y demás que versan sobre dominio, el avalúo catastral de los mismos. Y en este caso nos encontramos con que el avalúo catastral es de 90 millones de pesos, lo cual no supera la menor cuantía, y por esta razón le correspondería a un juez civil municipal o, en este caso, promiscuo municipal, que es lo que existe en el municipio de Mogotes. En cuanto al tema de la ubicación, ¿por qué de Mogotes? Porque estamos hablando de un fuero real de competencia privativa por el lugar de la ubicación del inmueble. Entonces, naturalmente, eso es lo que explica la competencia de este juzgado. En el caso número 4, estamos hablando de un banco que quiere hacer efectiva la garantía real que respalda una obligación contenida en un pagaré. Aquí vale la pena hacer un comentario. El Código General del Proceso elimina una denominación que sí encontrarían ustedes en el Código de Procedimiento Civil, y era el caso de los ejecutivos hipotecarios. El Código General del Proceso ya no habla tanto de ejecutivo hipotecario, sino que habla de ejecutivo con garantía real o de la ejecución de la garantía real. Y entonces aquí tenemos que mirar este tema. Como estamos hablando de una garantía real, resulta que esa garantía real se convierte ¿en qué? En una hipoteca, ¿cierto? Y ustedes por su derecho de bienes conocen que la hipoteca es un derecho real accesorio. ¿Accesorio a qué? Pues accesorio al derecho de dominio. Y entonces, como estamos hablando del ejercicio de un derecho real, en el momento en el que miramos el tema del territorio, ¿cierto? Ya damos por descontado que la naturaleza no nos dijo nada porque no encontramos en ninguna de las normas precedentes, artículo 18 al artículo 21, no encontramos ninguna norma que nos diga que los procesos ejecutivos tienen alguna destinación especial. Y entonces en este caso sí vamos a tener que hacer uso, en primer lugar de la cuantía, antes del territorio, en primer lugar de la cuantía, y en la cuantía aquí estaríamos hablando de el valor de las pretensiones, es decir, lo que la persona le estaba debiendo al banco. Pero volvemos al tema territorial. En el tema territorial, miren lo que dice el numeral séptimo del artículo 28. Cuando se ejerciten derechos reales. Y además en divisorios, deslinde, expropiación, etcétera, etcétera. En esos casos hay una competencia privativa en favor del juez del lugar donde están ubicados los bienes. Y entonces si atendemos a que en este caso el bien estaba ubicado en la ciudad de Bucaramanga, pues naturalmente le corresponde a este juez. ¿Por qué juez civil del circuito? Lo de civil de circuito ya lo decíamos anteriormente. Si acudimos al tema de la cuantía, en este caso hablamos de un proceso de mayor cuantía, supera los 200 millones de pesos, y por esta razón le correspondería a ese juez.